Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos, que Dios los bendiga grandemente y poderosamente. Ante todo, quiero decirles que bueno, que se suscriban al canal, clama a mí y yo te responderé. Suscríbete, vamos a compartir palabra de Dios, vamos a compartir reflexiones, vamos a compartir oración, sobre todo en esta época de cuarentena, épocas difíciles, épocas complicadas. Debemos aferrarnos al Señor, al Dios Todopoderoso, aquel que un día nos sacó de las tinieblas. Amén. Quería compartirle, amigos, hermanos, una palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Lucas. Amén. En el libro de San Lucas capítulo 19, que habla sobre un varón llamado Saqueo. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, del 1 en adelante vamos a leer, amén. Gloria a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gloria a Dios. Tremenda palabra que nos deja Lucas 19. Muy bien, hermanos, como podrán ver, Saqueo era un hombre rico. Saqueo tenía dinero. Saqueo era un hombre que no pasaba necesidades económicas, porque muchas veces creemos que ya con tener dinero eh, no tenés problemas, no tenés necesidades y, y el dinero lo puede solucionar todo o lo puede llenar todo. Acá vemos que dice que Saqueo era un hombre rico, pero Saqueo quería ver quién era ese Jesús. Saqueo quería ir a donde estaba Jesús. Saqueo tenía necesidad de Jesús. Saqueo en ese momento no se fijó quién era, no se fijó de su dinero, su clase social. Saqueo en ese momento lo que quería era ir detrás de Jesús. Tenía una necesidad, porque todos tenemos una necesidad de Jesús. Aunque lo tengas todo, aunque no lo tengas nada, todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados y tenemos en nosotros un vacío, y solamente ese vacío es llenado por Jesucristo. Y Saqueo tuvo ese momento, y Saqueo quería ver este Jesús. Un día llegamos todos con esa necesidad de Jesús. Un día todos tuvimos la curiosidad de saber qué es el Evangelio, de qué Evangelio me hablan, de qué Jesucristo me habla. Saqueo fue y dice que él tenía un impedimento físico, y nosotros lo podemos llevar a muchas cosas, hermano. Podemos tener impedimentos de la familia, impedimentos físicos también, podemos tener alguna enfermedad, podemos tener hasta vergüenza, podemos tener problemas físicos de todas formas, de muchas índoles podemos tener problemas para llegar a Jesús. Pero ese problema no se tiene que transformar en una excusa, sino que ese problema tiene que ser solucionado, tenemos que encontrar una solución a ese problema. Y Saqueo dice que era pequeño de estatura, y Saqueo seguramente se encontraba
envuelto ante una multitud, porque Jesús arrastraba multitudes y seguramente cuerpo a cuerpo perdía en cuanto a su tamaño, tampoco podía ver porque era pequeño. Entonces Zaqueo tenía dos opciones, como la tenemos nosotros en estos momentos: volverte a tu casa y seguir teniendo esos problemas, seguir teniendo esas soledades, seguir teniendo tristezas, o buscar una solución, esforzarte y buscar a Jesús, cueste lo que cueste. Aunque tengas que perder amistades, aunque tengas que perder quizás una pareja, aunque tengas que perder quizás familia, pero ese vacío no te lo puede dar nadie, no te lo puede dar el dinero, no te lo puede dar una persona. Solamente ese vacío es llenado por Jesucristo. Y Zaqueo tomó la segunda opción y dice que él se subió a un árbol, literalmente se subió a un árbol para llamar la atención de Jesús. Él quería que Jesús lo vea. Y subirse a un árbol implica esfuerzo, esfuerzo físico. ¿Cuántas veces eh, podemos tener esfuerzos físicos para llegar a Jesús, pero también podemos tener esfuerzos espirituales? Subir a la presencia hoy por hoy es cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nosotros buscamos orar y buscamos leer su palabra y buscamos de Dios. De esa forma nosotros estamos subiendo. Zaqueo lo hizo literal a un árbol. Nosotros hoy subimos a la presencia de Dios cuando nosotros nos humillamos ante Él y nuestro pedido, nuestra oración llega al trono de la gracia. Zaqueo quería llamar la atención y le llamó la atención a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vio en él algo distinto al resto. Porque Zaqueo ya no iba dispuesto a un milagro, Zaqueo iba dispuesto a Jesús. Zaqueo no iba a pedirle algo, Zaqueo iba dispuesto a buscar la salvación de su alma. Zaqueo quería llenar ese vacío. Quizás ni él mismo sabía por qué lo hacía. Pero Jesús notó en él notó algo distinto. Y cuando nosotros subimos a la presencia de Dios, Él nota algo distinto. Y nuestras oraciones llegan con olor fragante a su presencia. Notó algo distinto en Él, como notó en aquella mujer que, arrastrada con el flujo de sangre después de 12 años, fue en busca de Jesús. Y Jesús notó en ella algo distinto al resto, la fe de esa mujer. En Zaqueo notó algo diferente a la gente. Lo vio en el árbol, no porque estaba arriba del árbol, sino porque Jesús sintió, sabía que ese hombre lo buscaba incondicionalmente. Jesús ya sabía el esfuerzo que hizo. Jesús ya sabía que no iba en busca de, sino que iba en busca de Jesús, que iba en busca de la salvación. Y Jesús le dijo en ese momento a este hombre que descienda. Y este hombre deprisa obedeció, que es importante obedecer rápidamente lo que el Señor nos dice. Este hombre, Jesús comprobó que este hombre realmente iba en busca de él, porque cuando le dijo que descienda, este hombre descendió deprisa, rápido, sin pensar. Cuando Jesús nos habla, hermanos, debemos actuar sin pensar, porque Dios sabe por qué lo hace. Y muchas veces nosotros queremos buscar una vuelta porque nosotros pensamos con este corazón, con este cuerpo que es de carne, de pecado, pero cuando Dios quiere algo para nosotros es por nuestro bien. Y Jesús le dijo, desciende, y este hombre descendió, porque lo hizo con obediencia. Zaqueo era un hombre rico y muchas personas que tienen poder quizás no están acostumbrados a que le den órdenes, pero en ese momento él ya no ponía su condición social ni nada por encima de eso, sino que él tenía sed de Jesús. Él iba a buscar eso, ese vacío, eso que solamente Jesús lo puede llenar.
Y dice que él descendió deprisa y Jesús entró a su casa. Porque cuando nosotros, hermanos, nos humillamos y buscamos de Él, Jesús entra a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestro hogar. Y Jesús llevó en ese momento la salvación, porque Jesús le dijo que era salvo. Y en estos momentos, hermanos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros dejamos nuestra soberbia, cuando nosotros dejamos nuestros problemas, nuestras excusas y subimos a la presencia de Dios y buscamos llamar su atención y pedimos al Señor que llene nuestra vida, es ahí cuando Dios se introduce en nuestra vida, en nuestro corazón y cambia nuestra vida. Y te puede sacar de cualquier problema, y te puede sacar de cualquier enfermedad, y te puede sacar de cualquier situación. Y Saqueo en ese momento lo entendió, y Saqueo en ese momento fue en busca de la salvación. El Señor siempre está. Nosotros somos los que tenemos que buscar ese encuentro con Dios. Saqueo tenía excusas para volverse a su casa y decir, yo lo intenté, pero Dios me hizo pequeño, yo lo intenté, pero no pude. Pero Saqueo no hizo eso. Saqueo tomó fuerzas, se subió a un árbol, quizás con golpes físicos, un esfuerzo que quizás le costó, pero lo hizo. Quizás podría haber quedado como el hazme reír viéndolo que se caía, o quizás viéndolo ahí arriba se le podían reír, pero cuando uno va en busca de Jesús, no importa qué dicen los demás. Cuando uno va en busca de Dios, ya no le importa lo que pueden pensar los demás. Solamente pensás en llegar a Dios, en llegar a su presencia y que Él entre a tu casa y que Él traiga la salvación a tu vida. Porque muchos criticaron cuando Jesús entró a esa morada. Dice que había murmuradores porque entró en la casa de un pecador. Y así de esa forma va a haber mucha gente que quizás se burle de vos, que quizás murmure contra vos, que va a cuestionar, porque siempre va a haber esa gente. Pero en ese momento, cuando uno va en busca de Jesús, nada le importa, todo es secundario. Todo es secundario, tus ojos solamente están puestos en Él. Porque dice la palabra que tenemos que tener los ojos solamente puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Saqueo hizo eso, hermano. Saqueo fue en busca de Jesús. Y dígame si no valió la pena. Ese mismo día Saqueo recibió la salvación de su vida. Fue salvo. Y él entregó y dijo que si le había robado a alguien, le daba cuadruplicado lo que le había sacado. Eso implica una persona arrepentida. Es una persona que se arrepintió totalmente de lo que había hecho. Si en algún momento estafó a alguien, él se lo devolvía cuadruplicadamente, el dinero ya no le importó. Y recuerdan a aquel joven rico cuando Jesús le dijo, solo un mandamiento te falta, ve y dale todo lo que tienes a los pobres. Y él se fue triste porque amaba el dinero, porque el dinero era su Dios. Saqueo en este momento nos muestra que el dinero pasó a un segundo plano. Y él dijo, si yo he robado, he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Era un hombre arrepentido, era un hombre que fue en busca de Dios, era un hombre que recibió a Dios. Todo el que va en busca de Dios, no importa tu problema, no importa tu situación, todo aquel que va con un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios, Dios no lo rechaza. Dios siempre está, porque Él nos ama, y de tal manera nos ama, que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por vos, por mí y por todos. Espero le haya sido de bendición, hermanos. Espero le haya sido de bendición esta palabra. Espero que la hayan recibido en sus corazones. Le doy gracias a Dios por este espacio. Le doy gracias a Dios por usar mi vida. Le doy gracias a Dios porque un día llegó a mi vida cuando mi vida
era totalmente desordenada y vacía, como estaba la tierra. Así era mi vida en un momento y Jesús llegó para cambiarla. Gloria a Dios por su palabra. Bendiciones para todos, que sea de bendiciones. Si te gustó la palabra, si te gustó las oraciones que estamos subiendo, si te gustó el contenido que estamos poniendo, suscríbete en este canal, clama a mí, yo te responderé, ponele me gusta, porque es de mucha bendición, es de bendición para nosotros y es de bendición para ustedes, hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te guarde y que podamos buscar al Señor en esta cuarentena, que sea realmente una cuarentena, que podamos tener ese encuentro con el Señor como lo tuvo este varón llamado Saqueo. Bendiciones, que Dios bendiga tu vida. Mi nombre es Mauro López, de Argentina, Córdoba capital. Bendiciones para todos.